A lo largo de la historia, la guerra ha sido el negocio más rentable. Yo siempre he defendido que la guerra tiene su origen cuando un sujeto se dio cuenta que era más fácil quitarle al vecino su trabajo que hacerlo él mismo. Esto se extendería desde los primeros homínidos hasta la actualidad, donde muchas veces no somos totalmente conscientes de los tentáculos del negocio por la complejidad de este. ¿Por qué usar un misil de 2 millones de dólares para destruir una chabola que no cuesta ni 200? ¿Dónde empieza y dónde acaba esa rentabilidad? Hoy en día es complicado decirlo, las guerras suelen ser asimétricas, suelen ser más comerciales que militares. El negocio no está en el botín, sino en los posteriores contratos económicos. Sin embargo, la historia nos ha dejado ejemplos de grandes conquistas, llevadas a cabo tanto a través de operaciones de guerra como de revoluciones. El término conquista no engloba únicamente al territorio, sino también a las riquezas, a la población o incluso a la posición social. Nos regiremos por estos factores para determinar el top, y cómo no, el factor rentabilidad, es decir, los recursos usados para la conquista en proporción a los adquiridos tras esta. También es importante analizar el factor de la inflación. No vale lo mismo un kilo de oro en el siglo II a.C. que en el siglo XX. Además, tenemos que tener en cuenta que no tenemos todos los datos que quisiésemos de ciertas épocas, y algunos a veces están sobrevalorados. Dicho esto, vamos a conocer las 10 conquistas más rentables y productivas de la historia. Comenzamos el top con el saqueo más rentable de toda la Edad Media europea, Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. Esta cruzada la perpetró Venecia por dos motivos. En primer lugar, quería hacerse con el monopolio comercial del Mediterráneo, y en segundo, necesitaba oro para acuñar moneda. Esta historia se caracterizó por la incompetencia bizantina para poder hacer frente a un ejército cruzado a sus puertas. Se sucedieron 4 emperadores en menos de 2 años, hubo traiciones entre diferentes bandos, y al final, por culpa de un emperador egoísta que prefirió su protección antes que proteger una pequeña brecha, cayó una ciudad que había permanecido indomable durante más de 1000 años. A pesar de que gran parte del tesoro de las arcas reales se lo llevó Alejo III en su huida, y que mientras los cruzados asediaban la ciudad recibían pago a ver si se iban, el tesoro de la ciudad era inmenso, sobre todo el sector artístico. La ciudad fue totalmente saqueada durante días, estatuas milenarias, altares de oro macizo, mosaicos de oro puro de tiempos de Justiniano, miles de piedras preciosas, un tesoro incalculable. Se repartió de la siguiente forma: 3/8 partes para los cruzados, otras 3/8 partes para los venecianos, y 2/8 partes para el futuro emperador. Era tal el tesoro que los venecianos, a pesar de llevarse solo una parte, decoraron su iglesia, dominaron el Mediterráneo y se convirtieron en los mayores prestamistas de Europa. 9. La conquista de la Dacia por Trajano. Sería la conquista más rentable del Imperio Romano, incluso dominando todo el Mediterráneo y estando limitados por bárbaros sin demasiados recursos. Dentro de ese panorama político del siglo II después de Cristo había una excepción, y no era otra que la del reino de la Dacia, en la actual Rumanía, la zona con más minas de oro de toda Europa. Aunque durante 100 años había habido buenas relaciones y tratados de no agresión, eso cambió con la llegada de Decébalo, que en el año 85 después de Cristo atacó al Imperio Romano, venciendo y saliendo favorecido con una paz vergonzante para Roma, motivo por el cual Domiciano sería asesinado en el 96 después de Cristo, según algunos historiadores. 5 años después, Trajano vio en la Dacia su gran oportunidad: recuperar el honor, afianzar su poder y aplastar la crisis económica. Reunió 14 legiones y atacó la Dacia, derrotando al confiado Decébalo y haciéndose con su tesoro, compuesto por 165 toneladas de oro, 330 de plata y miles de millones de sestercios, además de las ricas minas de oro de la región. Pero claro, esto a la larga fue un grave problema para la frontera romana, ya que los romanos no duraron mucho en la Dacia, pues no consideraban rentable su defensa, y el vacío de poder en la región no pudo contener futuras invasiones como sí hacía el fuerte estado dacio hasta la fecha. 8. La conquista romana de Hispania. Si pudiéramos preguntarle a un antiguo griego por la zona geográfica más rica del mundo conocido, este respondería con total seguridad: Iberia.
Cientos de mitos e historias así lo constataban, sin embargo nunca llegó a consolidarse un poder estatal fuerte en la región. Había cientos de pueblos divididos en ciudades-estado que se relacionaban con las colonias fenicias y griegas de la costa, lo cual provocó que se convirtiera en el objetivo de las facciones que la rodeaban. En el siglo III a.C., los cartagineses se asentaron en el sur para explotar las minas de plata, y posteriormente los romanos, que aunque venían para combatir a los primeros, terminaron quedándose por la riqueza. Hispania tardaría en ser conquistada casi 200 años, pero si sumamos todo el botín de guerra y la explotación de la tierra conquistada, estamos ante la conquista más rentable de la historia de Roma. Por suerte para los historiadores, los anales romanos nos han dejado parte de las cifras que ofreció esa conquista, al igual que los propios restos arqueológicos, y los historiadores romanos dejaron constancia de la importancia de Hispania para la historia de Roma. Sería Hispania la primera región fuera de Italia en ser conquistada por Roma, conquista que perduraría en la historia durante 600 años, hasta convertirse en la tierra más deseada por los pueblos germánicos que asolarían el Imperio Romano Occidental. 7. La conquista de la Galia por Julio César. Roma constituyó el mayor y más duradero imperio de la historia. Alcanzó su esplendor con Trajano en el año 105 después de Cristo y resistió hasta el 390 después de Cristo con Teodosio, aunque existió antes y después de este periodo. Como entidad estatal, vivió más de 1200 años y durante ese largo periodo protagonizó grandes conquistas y sobre todo rentables, por lo que no es de extrañar que hayamos visto 3 de las 4 conquistas del top relacionadas con Roma. Julio César fue el mayor militar de la historia de Roma, y la guerra que libró en la Galia se convertiría en la más rentable de su historia, especialmente por los recursos empleados frente a los que se enfrentó. Con un ejército que nunca superó los 120.000 efectivos, se enfrentó a cientos de miles de galos, algunos hablan de incluso millones, aunque millones sí fueron los esclavos que obtuvo. La Galia no era una tierra famosa por su riqueza, pero estaba densamente poblada. Según el balance de Plutarco, los resultados de la guerra fueron 800 ciudades conquistadas, 300 tribus sometidas, un tributo de más de 40 millones de sestercios para César, 1 millón de prisioneros vendidos como esclavos y otros 3 millones de muertos, aproximadamente un tercio de la población de la Galia. Las guerras de César engrasaron la economía esclavista romana hasta tal punto que se dieron revueltas de esclavos de la cantidad que había, y eran tantos que los propios ciudadanos romanos no encontraban trabajo, de tal forma que muchos se vieron obligados a entrar en el ejército que terminaría de conquistar el mundo mediterráneo, y que después desató la guerra civil más grande de la historia de Roma. 6. La conquista de México por Hernán Cortés. Aunque la leyenda negra antiespañola ha creado un falso mito respecto a las riquezas de Tenochtitlán, en el que se nos habla de un inmenso tesoro, el cual supuestamente está escondido en algún lugar del desierto de Arizona, y de un exterminio masivo de 80 millones de personas, la realidad no fue así. Desde el punto de vista militar y político, la conquista de México fue un éxito, donde se dieron grandes y decisivas batallas, y donde los españoles se supieron rodear de los aliados adecuados. Pero en lo que compete a las riquezas obtenidas, estas fueron realmente mínimas para los esfuerzos llevados a cabo por los conquistadores. Muchos de estos acabaron insatisfechos tras la conquista. El auténtico botín de lo que pasaría a llamarse Nueva España no fue otro que la plata, y en una menor medida su gran población. México es en la actualidad el primer productor de plata del mundo, y hace 500 años esto no era diferente. Aunque los novohispanos comenzarían a disfrutar de este recurso 30 o 50 años después de la conquista de Cortés, el descubrimiento de grandes minas de plata y las nuevas técnicas mineras traídas de Europa como la separación por mercurio hicieron de la extracción de plata un negocio muy rentable, cuyo único inconveniente era el pago del 20% de la producción en calidad de impuestos. El beneficio estatal de estas minas se dio principalmente en la segunda mitad del siglo XVI y fue destinado especialmente a los gastos militares, contra los turcos que ambicionaban Europa, las guerras contra los protestantes y las actividades del corso inglés. 5. La Primera Guerra Mundial. Se supone que sería la guerra que acabaría con todas las guerras, sin embargo no fue más que la precuela para esta. Para unos historiadores es la guerra más importante de la historia de la humanidad, y la segunda no es más que una consecuencia. Para otros todo lo contrario,
es una de las causas de la segunda, que es la más importante. Dejando atrás ese debate historiográfico, sí fue la guerra que más cara le salió a sus perdedores, que tendrían que pagar las reparaciones de guerra más caras de toda la historia de la humanidad. ¿Qué hace más interesante aún este acontecimiento? Que realmente Alemania no fue derrotada militarmente, es más, podía continuar la guerra y en ciertos sectores llevaba la iniciativa, pero una revuelta acabaría con el Kaiser Guillermo II, y el gobierno que se instauró en el poder firmó una paz que a la larga le habría salido más cara a Alemania que al haber sido totalmente aplastada militarmente. Estas reparaciones y demás concesiones que estipulaba el Tratado de Versalles condujeron a Alemania a una situación precaria extrema, la cual empujó a los alemanes a los brazos del nacionalsocialismo y lanzarse a la Segunda Guerra Mundial. La suma era de 132.000 millones de marcos dorados. Prácticamente pagaban los gastos de guerra al bloque anglo-francés, con miles de estipulaciones absurdas donde tenían que pagar hasta los cigarrillos consumidos por los soldados franceses durante la guerra. A eso habría que sumar que la guerra había arruinado a Alemania y estaba endeudada, hasta el punto que solo pagó 20.000 millones antes de caer totalmente en la ruina. Pero como muchos ya sabéis, los alemanes siempre pagan sus deudas y terminarían de pagar estas reparaciones en el año 2010. 4. La conquista de Persia por Alejandro Magno. Sería la mayor conquista de la antigüedad, y también fue la más rentable. El imperio persa era el más poderoso que había visto el mundo hasta la fecha, sin embargo, militarmente no había evolucionado al mismo ritmo que sus vecinos al otro lado del Egeo. Cuando los griegos, desgastados por la guerra del Peloponeso y posteriormente unificados bajo el estandarte macedonio, dejaron de pelearse entre ellos, fijaron su mirada en el rico imperio persa. Alejandro derrotó a los persas en las decisivas batallas de Gránico, Isos y Gaugamela. De todos los botines de guerra y saqueos de ciudades, hubo uno que destacó por encima de todos, y fue la captura del tesoro real persa que estaba en Susa, compuesto por 120.000 talentos de oro. Cada talento son 27 kilos, por lo que nos da una cifra de 3.240.000 kilogramos, 3.240 toneladas de oro. Después, en Ecbatana, se apoderó de otros 180.000 talentos, los cuales, sumándolo a la cantidad anterior, nos da una suma de 8.100 toneladas. A esta inmensa cifra habría que sumar los saqueos de cientos de ciudades y los cientos de miles hechos esclavos. Estos inmensos botines servirían para posteriormente dar alas a los poderosos reinos herederos de su imperio, creando enormes monumentos y llevando a la cultura griega a su época de mayor esplendor. 3. La conquista de Delhi por Nader, el Shah de Persia. Quien protagoniza la siguiente conquista fue el mayor estratega de Persia después de Ciro el Grande, considerado por la historia como el Napoleón de Persia. En el siglo XVI resurgió en la zona geográfica persa un nuevo imperio, competidor del turco en el este. Sería el Safávida. Pero a principios del siglo XVIII entró en crisis, lo cual hizo que los rusos y los otomanos atacasen el país. Entonces apareció la figura de Nader, que pasó de comandar una decena de bandidos a comandar los ejércitos persas y expulsar a los invasores. El ejército persa se convertiría en uno de los más preparados de la época, una profesionalización conseguida a lo largo de muchos años, por lo que una vez derrotados sus enemigos puso sus miras en el imperio mogol de la India. Era un imperio con 150 millones de habitantes y una extensión de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, muy centralizado y con un monarca débil, incapaz de mantener el poder. Nader aplastó al enorme ejército mogol en la batalla de Karnal y marchó hacia la capital, Delhi. Para evitar el saqueo total de su ciudad, el emperador le dio las llaves del tesoro real, y Nader se llevaría consigo el mayor tesoro jamás saqueado en la historia, el legendario trono del pavo real, tesoros que valían cerca de 700 millones de rupias, entre un tesoro de otras joyas fabulosas como enormes diamantes y piedras preciosas de incalculable valor. Los soldados de Nader también se llevaron consigo miles de elefantes, caballos y camellos, cargados con el botín que habían recogido. El saqueo tomado de la India fue tanto que Nader no cobró impuestos en Irán por un periodo de 3 años después de su regreso. Las consecuencias para el imperio mogol serían más graves que perder el mayor tesoro de la época, debido a que esa humillación atrajo a los ingleses, los cuales se adueñarían del subcontinente durante casi 200 años. 2. La conquista del imperio inca por Pizarro. En el 1524, Pizarro comenzaría la conquista del Perú.
El proceso vivió malos y buenos momentos, desde ser abandonado por sus hombres excepto 13 hasta capturar al emperador inca Atahualpa y pedir el mayor rescate de la historia. Pero la conquista del imperio inca fue más compleja. En primer lugar, Pizarro y sus hombres, antes de llegar a Cajamarca, hicieron un gran botín. Una vez en esta ciudad, tras masacrar a 2000 nobles señores incas y capturar a Atahualpa, hicieron otro gran botín, tan grande que solo cogieron el oro y la plata y dejaron atrás todo lo demás, donde se incluía el trono de Atahualpa de 90 kilos de oro puro. Después se llevó a cabo el rescate, donde tenemos los datos más fiables debido a que todo el proceso quedó registrado hasta el mínimo detalle. El rescate costó 6 toneladas de oro y 12 de plata, a repartir entre 160 hombres, sin tener en cuenta que el quinto le fue enviado al rey Carlos, y otra parte del botín se empleó en ganarse a los hombres de Almagro cuando llegaron y poder pagar la empresa de conquista a los deudores. Cada hombre a caballo recibió la suma de 40 kilos de oro y 80 de plata, los peones la mitad. Con la parte que recibió Carlos V pudo reanudar su guerra en Europa, y después confiscó a los 30 conquistadores que volvieron su parte, para financiar su guerra en Túnez. Pero la conquista no acabó aquí, sino que continuó hacia el sur, hasta conquistar el territorio y todos sus recursos, tanto humanos como materiales, configurándose como la segunda conquista más rentable de la historia y la que menos hombres empleó para ello. Número 1. Muchos no os podéis imaginar qué conquista puede ser más rentable que las anteriores. Algunos puede que no consideren ni siquiera conquista este proceso histórico, pero me temo que sí lo es. Al menos así lo aprendí en su momento del que fue mi profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, Manuel Moreno Alonso. La conquista de Rusia por los bolcheviques. Conforme uno empieza a investigar en el tema se da cuenta de la inmensidad del asunto, el cual se desarrolla de la siguiente forma. En contra de cómo se resume la historia de divulgación, donde parece que los bolcheviques toman el Palacio de Invierno, quitan al zar del poder, sacan a Rusia de la guerra y la convierte en la Unión Soviética, una potencia industrial levantada con amor y justicia. La realidad fue que en marzo del 17 el zar abdicó porque no tenía forma alguna de controlar la compleja situación que vivía Rusia. Esto hizo que se creara un gobierno provisional de izquierda, donde los bolcheviques, los más radicales, eran una minoría, y donde Lenin tuvo que exiliarse a Finlandia. Con la Revolución de Octubre, los bolcheviques, que no eran más que unos pocos miles, tomaron el Palacio de Invierno, defendido por apenas 500 cadetes y veteranos inválidos. Con la toma del palacio por la Guardia Roja, se le unieron regimientos militares de la ciudad, y así unos pocos miles de bolcheviques se hicieron con el control de Petrogrado, y desde la centralizada capital del Imperio ruso controlaron todo el país, conduciendo a Rusia a una dictadura de 80 años. Este grupo controlaría el poder de la Unión Soviética durante este periodo, aprovechando por una parte la indiferencia de la población campesina, la que en un principio no veía diferencia en pagar los impuestos a uno u a otro, y que luego se convertiría en la población más castigada, y al sector militar, que pensaban que de esta forma saldrían de la guerra sin saber que acabarían en otra. Rusia es el país con más recursos del planeta. En la época tenía 120 millones de habitantes, y este control se dio por 80 años, sin contar que después de la caída de la Unión Soviética los descendientes de esos bolcheviques se convertirían en los grandes terratenientes y propietarios. A eso, sumando que ese control se llevó a cabo por una clase social estanca como eran los bolcheviques, podemos afirmar sin equivocarnos que se trata de la mayor conquista de la historia, tanto por haber sido perpetrada por una minoría frente a una inmensa mayoría, como por los recursos obtenidos. Algunos se indignarán más que otros por no ver en el vídeo a los grandes saqueadores por excelencia de la historia, como eran los vikingos, los hunos o los mongoles, lo cual no deja de ser curioso, pero en muchas ocasiones sobrevaloramos sus hazañas. Normalmente las grandes conquistas tenían un estado fuerte y militarista detrás, el cual buscaba la rentabilidad de esta, salvo alguna excepción en el top como es el caso del número 1, de ahí que ostente ese puesto. Muchos también os estaréis preguntando, ¿cómo es posible que solo haya una guerra en los 2 últimos siglos? ¿No se supone que los estados son cada vez más ricos? Esto se debe a 2 motivos. El Tercer Reich y Napoleón no están aunque deberían, porque no fueron conquistas que se consolidaran. Ambos conquistaron y saquearon Europa, pero no les duró más de 10 años.
y lo que consiguieron lo terminaron devolviendo y arruinaron sus propios estados. El segundo factor: cambian las reglas del juego. Antes ibas, conquistabas y saqueabas, y si te interesaba te ibas y si no te quedabas. Desde que aparece el capitalismo el sistema no es así, sino que sometes al país en cuestión, militarmente si es necesario, y le obligas a consumir tus productos para expandir tu mercado internacional, mientras que tú adquieres los suyos a un precio mínimo. Claro, si nos ponemos a analizarlo, este sistema es mucho más efectivo que el anterior, enriquece al país en cuestión mucho más y por mucho menos, pero es un sistema imposible de rastrear en su plenitud, por lo que no podemos intentar calcularlo siquiera. También podríamos dividir las conquistas en dos grandes tipos, las temporales y las permanentes. Las primeras serían aquellas que se limitan a obtener botín y luego se marchan del territorio atacado, y las segundas todo lo contrario, cuando la rentabilidad de la conquista reside en el propio territorio conquistado y su explotación. En conclusión, muchas de las conquistas más rentables se han llevado a cabo por dos factores fundamentales. El primero es el humano, es decir, las capacidades tanto tácticas como militares del conquistador en cuestión, como de la total incapacidad del dirigente del Estado defensor, donde en ocasiones vemos a un líder incompetente dar al conquistador todos sus recursos sin apenas defenderlos. Y el segundo factor, un poco más complejo, sería cuando el Estado en cuestión es tremendamente rico, pero no tiene una capacidad militar adecuada a esta. Un ejemplo de esto puede ser la actual Unión Europea, de la cual se dice que es un gigante económico pero un gusano militar. Y por supuesto que esa conquista se lleve a cabo a gran velocidad o a través de una o varias batallas decisivas, de tal forma que el Estado a conquistar sea incapaz de usar esa riqueza para frenar al invasor, porque si lo hace tendremos uno de los miles de ejemplos que hay en la historia de cómo dos estados se agotan militarmente hasta las últimas pero ninguno consigue vencer, como puede ser Bizancio y el Imperio Sasánida, o el ejemplo de conquistar un país totalmente destruido donde ha salido más cara su conquista que los beneficios obtenidos, sea pues el ejemplo del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Espero que te haya gustado el vídeo y no olvides compartirlo y suscribirte al canal para más documentales históricos. ¡Hasta la próxima!